Hola, buenas tardes mi gente bonita. El día de hoy voy a hacer un guisado de flor de pitaya. Tengo 4 flores de pitaya, tengo tomate, un diente de ajo y un chile y mitad de cebolla, lo que voy a ocupar, y aceite y sal. Bueno, ya está prendido mi lumbre. Ahora ya voy a poner mi cacerola. Le voy a agregar aceite. Ahora voy a esperar que se caliente un poquito. Y le voy a agregar cebolla. Ya está caliente mi aceite. Ahora ya le voy a poner la cebolla, para que salga buena mi comida. Bueno, ya está mi cebolla. Ahora ya le voy a agregar tomate, chile, ajo también, que ya le agregué. Ahora ya le voy a agregar la flor de pitaya. Le voy a agregar sal. Ahora sí voy a estar moviendo para que no se pegue. Bueno, esta flor de pitaya yo lo compartí aquí en mi mata, porque hoy es temporada de flor de pitaya y ya sabe a nopales, tiene sabor a nopales. Así me quedó mi guisado y ahorita voy a hacer unas tortillas. Le voy a acompañar con frijoles y con este flor de pitaya. Bueno mi gente, esta planta pitaya, ese sirve para bajar el azúcar alta. Si una persona tiene alta, lo baja, lo toma licuado verde en las mañanas en ayunas. En el próximo video les voy a mostrar cómo lo voy a preparar mi licuado verde. Ahora ya me lo voy a servir mi comida. Voy a acompañar con frijolito y así me quedó mi comida. Espero que les haya gustado el video y los invito a que sigan viendo mi canal, mi gente bonita.